Buenas noches a todos los que estábamos llegando por acá. Qué bueno que los pueda, que los pueda ir viendo, que los pueda ir saludando mientras vamos pues arrancando acá con nuestro video para que podamos conversar pues un rato. Si quieren vamos a esperar pues como unos momenticos más, a ver quiénes más se van acercando para que empecemos a conversar de este tema que es tan interesante y que nos preocupa tanto como papás alrededor de qué es lo que pasa cuando los hijos están empezando a tener de pronto alguna dificultad específica en las actividades escolares, y vamos a tratar de concentrarnos en poder entender cuáles son esos momentos en los que nos tenemos que preocupar, cuáles son los momentos en los que tenemos que hacer algún tipo de intervención. Bueno, yo veo que ya vamos llegando. Entonces, bueno, no, a ver, yo había planeado que este primer en vivo fuera pues como un momento en el que pudiéramos compartir sobre todo mucho un rato. Saludos para todos, a Salva que te conectaste por ahí, qué bueno verte y saludarte. Eh, un momento muy importante pues que yo creo que es importante que damos todos, en el que estamos pasando, que son todos nuestros hijos pues otra vez iniciando todas sus actividades escolares, y es un momento del año en el que nos vamos llenando de un montón de dudas, y es mucho de lo que he visto pues en las últimas semanas, en las últimas consultas, con las últimas pues mamás con las que he tenido la oportunidad y papás con los que he tenido la oportunidad de compartir sobre cuándo tenemos que pensar en intervenir. Entonces, el mundo escolar definitivamente es un reto, y es un reto no solamente para los niños, sino que es un reto para nosotros como papás, porque por supuesto está lleno de un montón de expectativas, está lleno de un montón de sueños, está lleno de un montón de cosas que nos imaginamos, ¿cierto? Todos esos imaginarios que nos van llenando. Hola, profe Liz, muchas gracias por estar por acá, qué bueno que nos acompañen. Entonces yo espero que en este rato que vamos a conversar puedan salir como preguntas y nos ayuden a ir ubicando qué es lo que está sucediendo con nuestros muchachos y qué es lo que podemos hacer. Listo. Yo había pensado que la mejor manera es como ir conversando y tratar de ir respondiendo algunas preguntas sobre las situaciones más específicas que, que van apareciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno pensaría que cuando un niño empieza a estudiar y empieza a ir al colegio y empiezan a no marchar muy bien las cosas, uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento las cosas no están como funcionando tan bien? Entonces lo primero que hay que decir y uno tiene que tener claro como papá es que a veces uno se preocupa como papá excesivamente por las situaciones, y entonces habría que, lo primero que tendríamos que decir es que a los niños también hay que darles tiempo. Listo. Y una de las cosas que más tenemos que aprender ahorita nosotros como papás, y situaciones que también le he dicho, he compartido con algunos de los profesores y que tenemos que entender, y es que este año sí es un año que arranca diferente, y es un año que tenemos que entender de una manera un poco diferente, porque finalmente el 2020 fue un año muy atípico, y por supuesto los niños van a llegar en unas condiciones muy atípicas. Reintegrarse a las actividades escolares, poder empezar qué es lo que estamos haciendo, retomar, reengancharse a las actividades, por supuesto va a tomar seguramente algunas semanas y puede traer unos retos especiales. Algunos van a seguir en la virtualidad, algunos ya van a empezar con los sistemas de alternancia, y tenemos que entender que los niños van a necesitar tiempo para los ajustes, y que todo lo que pase ahorita pues necesariamente lo vamos a tener que ver a través como de ese tamizaje o ese filtro que tenemos que tener frente a la vida ahorita, que tiene que ver con la pandemia, el confinamiento y todos los cambios enormes que nos trajo la vida en estos últimos meses. Bueno, muchas gracias a todos los que siguen llegando por ahí. Me disculpa si no los alcanzo a ir saludando a todos, pero se me va pasando ahí en el chat y no los alcanzo a saludar. Qué rico que estén acá, qué rico que nos vayan acompañando.
Puede ser el momento para, si quieren, vamos dejando algunas preguntas que tengan sobre los temas escolares con los niños mientras vamos como arrancando a conversar. Bueno, hablar sobre un trastorno específico nos llevaría horas, ¿cierto? Entonces yo creo que para que vamos arrancando, ustedes me lo van diciendo, de todos modos esto es un inicio de año y ustedes me van contando qué les parece. Hoy hagamos como un englobar rápidamente cómo podemos abordar todas estas dificultades escolares y qué podemos hacer, ¿sí? Y en la medida que nos vayan apareciendo dudas, porque seguramente pues el tiempo no nos va a alcanzar, ¿cierto? No nos vamos a quedar aquí pues tampoco hablando 5 o 6 horas, sino que la idea es que conversemos un ratico, que sea corto, que nos dé la oportunidad de pensar, de resolver dudas, de llenarnos de preguntas, y me van dejando en los comentarios qué les parece, y nos seguimos programando más encuentros, que a mí esto me gusta hacerlo, no soy muy experto, pero me gusta hacerlo, y aquí podemos conversar y encontrar esos espacios para hablar de los temas. Entonces, como les estaba hablando, los niños cuando empiezan todas estas actividades escolares, uno tiene siempre que pensar antes de decir que hay una enfermedad, o que más que una enfermedad hablemos de trastornos, trastornos escolares, pues realmente qué es lo que está sucediendo con los niños. El primer tamiz que tendríamos que mirar es, por supuesto, todo este tema del confinamiento y la pandemia que acabamos de pasar, pero también tenemos que tener en cuenta temas muy importantes. Probablemente el más importante de todo es el nivel de neurodesarrollo. Una de las cosas que uno más aprende cuando se dedica a estudiar estos temas de infancia, de psiquiatría, de la actividad de la mente y de la actividad del cerebro en los niños, es que todo finalmente tenemos que entenderlo en función del neurodesarrollo de los niños. Es decir, no todos los niños tienen la misma capacidad, van a la misma velocidad y el cerebro se desarrolla de maneras diferentes. Y muchas veces estamos pidiendo más de lo que los niños en su capacidad biológica pueden dar. Y finalmente, si bien la educación es claramente un proceso humanista, en la que estamos tratando de sacar lo mejor del ser humano, pues esto existe porque se fundamenta en el desarrollo neurobiológico, ¿sí? El aprendizaje, aprender, integrar nuevos conocimientos, es definitivamente una función del cerebro. Y como está el cerebro, se van a aprender las cosas. Me pregunta, por ejemplo, Sandra, qué bueno verte por aquí, Sandra. Y esto es una de las preguntas más comunes. ¿Qué pasa que mis niños que no es capaz de concentrarse en las clases virtuales? Yo sé que Sandra tiene un niño que está muy pequeño y yo digo, a veces tiene uno que preguntarse, ¿realmente está en capacidad para concentrarse? Los tiempos de atención y de concentración, por supuesto, varían enormemente en función del desarrollo. Y como esto no es una cosa fija, sino que todos los niños lo hacen distintos, pues también es importante entender un poquito de lo que les está pasando en ese sentido a los niños. Los tiempos de concentración varían enormemente a través de la infancia, y puede ser que en nuestro legítimo y amoroso interés de que nuestros niños crezcan, aprendan y se desarrollen, los llevemos a las clases virtuales, puede que todavía no estén listos y hay que buscar estrategias diferentes para acercarnos a los niños. Por supuesto, esto es mucho más claro cuando el niño es mucho más pequeño, estamos hablando de los niños en edades preescolares. Y en la medida que va creciendo, pues los tiempos también son mayores, pero también los distractores son mayores, y eso son cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Cuando yo me imagino, cuando converso con estas cosas, con los grupos, digamos, de interés, o sea, hablamos de profesores, médicos, cómo enfocarme, uno tiene que pensar que hay, como digamos, podríamos pensarlo alrededor como de 3 grupos importantes de situaciones específicas o de grupos de trastornos que podrían alterar de una manera muy significativa el desarrollo escolar de los niños, y podrían significar efectivamente la presencia de una condición que supedite los aprendizajes a esas condiciones. Y es realidad, porque es que finalmente, como es con el cerebro con el que tenemos que aprender, pues necesitamos que esa maquinita esté aceitada, y no siempre funcionan de la misma manera. Entonces tenemos que
que pensar si nuestro niño tiene algunas dificultades. El primer grupo, digamos que es como el más grande, el más enorme que tenemos con estos trastornos, son los niños que tienen, digamos ya de base, algún trastorno o alguna enfermedad médica mayor. Estos niños, por supuesto, digamos, la mayoría de los papás ya conocen esas condiciones y hay que entenderlas. Condiciones médicas graves que pueden alterar su capacidad de estar en el colegio, su capacidad de concentrarse, su capacidad de atender, su capacidad física, ¿cierto? Niños que pueden agotarse físicamente mucho más rápido, y habría que entender específicamente cada una de esas condiciones médicas de base que tenga cada uno de esos niños a la hora de enfrentarnos con ellos. Y por supuesto pues sería una situación muy individual que tendríamos que ver con cada uno de los niños. Además de eso, pues hay algunas condiciones específicamente neurológicas, es decir, ya que están asociadas con el cerebro, que también pueden generar algunas alteraciones específicas en la capacidad escolar. Digamos, ahí podríamos meter pues situaciones, por ejemplo, como la epilepsia, niños con epilepsias refractarias o epilepsias de muy difícil manejo, que podrían llegar a tener algún nivel de compromiso en su capacidad para atender las clases, enfermedades metabólicas, enfermedades orgánicas complejas. Pero como les digo, yo creo que este es un grupo del que nos salimos un poquito más fácil, porque los papás, pues eso uno no es que quiera que le pase a los niños, sino que es más fácil de diagnosticar, para que me entiendan bien. Es un poquito más fácil de verlo, ¿cierto? Entonces cuando uno ve que mi niño tiene dificultades en su vida diaria para todo, ¿cierto? Que se agota para todo, que se asfixia, que se mantiene cansado, que definitivamente no es capaz como de ir a la par a la que van pues como el resto de los niños, claramente es una invitación a consultar con los pediatras para que les hagan un muy buen examen médico y determinar en qué momento pues una enfermedad médica pudiera también estar asociada. Podría pasar que una alteración en el desempeño escolar fuera el primer llamado de atención sobre una enfermedad médica importante. Un niño que nunca había tenido dificultades en el colegio y que de repente empieza a fallar significativamente en el colegio, y que se empieza a acompañar, como decíamos, de situaciones como mantenerse ahogado, como tener mucho excesivo sueño, como perder el conocimiento, como tener dolor en el pecho, como no ser capaz de hacer ciertas actividades, como mantenerse como medio adormilado todo el tiempo. Seguramente nos debería llamar la atención sobre que pudiera estar sucediendo una situación médica importante que nos genere una necesidad médica particular. En el otro segundo grupo en el que quiero hablar, probablemente que es, digamos, dentro de los que ya yo como psiquiatra tengo mucho más que hacer, por supuesto, tiene que ver con lo que llamamos los trastornos de ansiedad y los trastornos del ánimo. Estos son uno de los trastornos más comunes en la infancia, más frecuentes, y definitivamente tienen un impacto grandísimo durante el desempeño escolar. Y desafortunadamente todo este tipo de trastornos tienden a ser francamente menospreciados, subvalorados o minimizados por los adultos en general. Una de las grandes luchas que nosotros hacemos cuando nos dedicamos a estos temas de infancia es luchar contra esa concepción muy adultocentrista que existe del mundo, ¿cierto? Donde si yo puedo, pues el niño tiene que poder, o donde aparecen comentarios como un niño no se puede poner triste, un niño no se puede deprimir, ese tipo de situaciones no existen. Y lo que hemos notado es, por el contrario, que este tipo de condiciones definitivamente condicionan de una manera muy significativa el desarrollo escolar y el desempeño escolar, y podrían ser un bajón en el desempeño escolar uno de los principales síntomas de la aparición de uno de estos trastornos. Entonces hablemos un poquito de estos trastornos. ¿Qué es lo que termina apareciendo? ¿Qué es lo que tenemos para ver?
Se ha hablado, por ejemplo, mucho del tema de la depresión. ¿Qué es la depresión? Si la depresión la vamos a entender simplemente como estar triste, como llorar, entonces uno entiende que aparezcan situaciones y que se quejen muchas personas de que sientan que, que las personas no tendrían por qué deprimirse si finalmente todos tenemos tristezas. Y realmente eso es real. Todos tenemos tristezas, todos tenemos alegrías, todos tenemos emociones todos los días porque nuestro cerebro está diseñado para eso. La depresión es mucho más que simplemente estar triste. Y yo de hecho tiendo a contarles y a describirles que la depresión tiene mucho más que ver es con la capacidad de estar animado. ¿Cómo así que la capacidad de estar animado? Es como la capacidad de tener ganas, la capacidad de tener voluntad, el poderse levantar y sentir que uno tiene deseos de hacer las cosas. Eso depende definitivamente de funcionamientos cerebrales. ¿Sí? No es un tema simplemente de meterle ganas o voluntad. Y los niños definitivamente tienen una posibilidad importante de sufrir estos trastornos del ánimo. Y por supuesto, si les estoy contando que uno de los principales o el principal síntoma es precisamente esa pérdida del deseo, esa pérdida de las ganas, esa no tener energía como los síntomas principales, pues esto obviamente se va a ver manifestado de manera muy clara dentro del desempeño escolar y va a ser una de las primeras cosas que empiezan a fallar. Me preguntaba la doctora Jennifer por ahí que si los criterios diagnósticos cambian. No, en realidad no cambian. En realidad los criterios diagnósticos en general que usamos son los mismos en niños y en adultos. Por supuesto, cuando uno está viendo niños, uno tiene que entender y ajustar esos criterios al niño y al neurodesarrollo del niño. Y entonces por eso, digamos, algunas cosas parecieron diferentes, pero en realidad estamos hablando un poquito como de los mismos criterios. Entonces cuando yo tengo un niño que persistentemente alrededor de varias semanas empieza a verse un bajón muy notorio en su capacidad de desempeño escolar y que además de eso se acompaña de otras situaciones que vemos en el hogar repetidas, como que no quiere levantarse de la cama, como que ya no se quiere arreglar, no se quiere vestir, no le interesa peinarse, ya no le gusta hablar con los amigos, ya ni siquiera usa el celular para conversar, no llama a nadie, no quiere comer, se le alteran completamente los hábitos de sueño, entonces por la noche no duerme nada y en el día se la pasa dormido, está irritable todo el tiempo, mal geniado, no se le puede decir nada, todo termina volviéndose una pelea, pues es un signos de alarma que claramente nos deberían hacer pensar que podría haber una situación específica dentro del ánimo del niño. Y el impacto escolar es muy alto. Y en uno no podría decir que la depresión es una discapacidad, sí, pero de hecho en los planes de ajustes escolares para los niños con dificultades aparecen los niños con depresión, y no me parece que esté mal, porque de hecho es muy importante que los profes entiendan que un niño con depresión tiene unas singularidades dentro de su neurobiología para aprender, que requieren que lo veamos distinto en el aula y que lo entendamos diferente. Eso sería pues como un tema amplio para discutir en otra charla, pero es importante que lo entendamos ahí. Entonces, claro, la depresión definitivamente está importante, es un factor importante. ¿Qué tan frecuente es la depresión? Es frecuente, por supuesto no es tan frecuente pues como en la edad adulta, pero claramente es uno de los trastornos frecuentes en la infancia. Va aumentando a la medida que los muchachos van creciendo, los porcentajes van aumentando y por supuesto van pasando de 5, 6, 8%, y más o menos a la edad de la adolescencia, hacia los 14 años, se igualan a los porcentajes de depresión de los adultos. Con una cosa que es muy importante y que tenemos que entender, y es que en los últimos años esto se ha aumentado de una manera muy significativa. Los niveles de los trastornos escolares han aumentado de manera muy importante. Los muchachos están empezando en función de todo lo que nos está sucediendo, lo que tiene que ver con la pandemia, con el aislamiento,
con las dificultades para encontrarse con sus amigos, con las dificultades que se generan dentro del desarrollo escolar. Entonces generan mucha más presión sobre el cerebro y sobre las vulnerabilidades biológicas y genéticas que tengan los niños para que terminen apareciendo trastornos depresivos. Y aunque en principio de pronto eran situaciones que no nos parecían tan evidentes, pues definitivamente también terminan siendo muy significativas para el desarrollo de ese cerebro. Un niño que pasa deprimido finalmente va a ser un niño que no va a tener el mismo neurodesarrollo o el neurodesarrollo saludable que se tiene con el resto, comparado con el resto de los niños, porque digamos son unos cerebros que andan en off, ¿cierto? Son como unos cerebros que andan o en stand-by, que andan como bajitos de energía, que andan sin interés, que andan con menor capacidad de ser reactivos frente a lo que está sucediendo en el mundo, y eso se va a ver, eso va a impactar pues sin duda en lo que va a ser el desempeño de los muchachos en el colegio. Dentro, digamos, de esta misma bolsa de los trastornos del ánimo aparecen los trastornos de ansiedad, que también nos generan muchísima dificultad a la hora del desarrollo de las habilidades escolares. Primero tenemos que, siempre lo hago aquí, es volver a entender qué es la ansiedad. Porque culturalmente nos hemos acostumbrado a entender o a dar el nombre de ansiedad a situaciones que posiblemente no sean ansiedad. Picar, estar comiendo, estar pidiendo cosas no necesariamente significa que sea una persona que tenga ansiedad, sino que es una persona que tiene un hábito de comer. Realmente cuando nosotros hablamos de ansiedad, cuando en psiquiatría hablamos de ansiedad, cuando en psiquiatría de niños estamos hablando de ansiedad, estamos hablando fundamentalmente de una emoción, que es la emoción del miedo. Y cómo se representa el miedo en su vida diaria. Todos tenemos que tener miedo. Es una emoción necesaria, es una de las emociones esenciales o primarias y es fundamental para la vida, ¿sí? La necesitamos para reaccionar, para entender el mundo, para ser capaz de interactuar con él y solicitar ayuda, ¿sí? La emoción del miedo pues, depende pues, de muchas partes del cerebro, pero hay una estructura muy específica que se encarga de regular esas respuestas al miedo. Entonces, si yo les decía que de pronto el cerebro, para que me entendieran un poquito, en la depresión era como que estaba en off, es decir, como que estaba muy apagado, en los trastornos de ansiedad, digamos, es como el contrario. Hay unas estructuras que se encargan de esa regulación del miedo que andan todo el tiempo como en high, como súper elevadas. Entonces, situaciones que en el cotidiano y en la normalidad yo no interpreto como amenazantes y que no me deberían generar miedo, a esta persona específicamente sí le terminan generando miedo. Y eso pues pasa en los niños. Y en los niños tienen la dificultad que es que también por su nivel de neurodesarrollo, ¿cierto? Por su capacidad, por su desarrollo cognitivo, entender, ¿cierto? Darle razón, darle forma al miedo, a la emoción del miedo, a lo que se siente en el cuerpo, ¿sí? Cuando a uno lo asustan, esa sensación del cuerpo, que el corazón me late más rápido, que me sudan, esa sensación de que como que no estoy en ningún lugar, el niño no la entiende, ¿sí? No sabe nombrarla, no sabe darle un nombre. Y eso le va a generar muchas dificultades en función de lo que esté pasando en ese momento en su vida. Entonces los trastornos de ansiedad pueden generar mucha dificultad a nivel escolar. Los trastornos de ansiedad son una bolsa grande donde digamos el miedo es el eje central, pero dependiendo de situaciones características son más llamativas y es muy importante hablarlas. Por ejemplo, existen algunos niños con trastornos de ansiedad donde su miedo fundamental se basa en la exposición, es decir, en lo que los otros posiblemente estén pensando de mí. Los niños pueden ser tímidos, eso pasa con mucha frecuencia, ¿sí? Pero un niño que no solamente es tímido, sino que no es capaz de hacer amigos producto de esa timidez, que no es capaz de hablar, ¿sí? Producto de la timidez, que no es capaz de pararse, ¿sí? Puede pasar por situaciones muy difíciles
De hecho, en la experiencia me ha tocado pues algunos casos en los que llegan incluso a confundirse situaciones de ansiedad social, de mutismo selectivo, o de fobia y ansiedad social, con casos, por ejemplo, como discapacidad intelectual. Niños que como no son capaces de hablar, como tienen mucho miedo, no son capaces de ni siquiera decirle a la profe que tienen ganas de ir a hacer pipí, no hablan, se orinan en los pantaloncitos, no son capaces de interactuar, entonces dicen, no, este niño tiene lo que llaman un retraso, ¿cierto? Cuando en realidad lo que estamos viendo es un niño con un trastorno de ansiedad, y cuando le damos el tratamiento, el manejo y el abordaje adecuado, estos niños cambian completamente, porque la ansiedad no tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Tiene que ver con una respuesta anómala en unas áreas específicas del cerebro. Por eso es que es tan importante que los médicos podamos estar ahí para poder ayudar a generar los cambios desde la biología que están ahí, y que desde psicología también vengan los acompañamientos, pero dejamos un bloquecito del tema de preguntas para más adelante. También en el tema de la ansiedad, por ejemplo, aparecen las ansiedades generalizadas, es decir, los niños que viven tan preocupados y tan preocupados por todo, y tan angustiados por todo, que ni siquiera son capaces de tomar decisiones, que no son capaces de irse, no son capaces de separarse, no son capaces de imaginarse qué les va a pasar, y entonces nunca no se prefieren no moverse para ninguna parte. Eso también suele ser un trastorno que afecta mucho las habilidades escolares. Los niños más pequeños, en la edad preescolar, aparece el trastorno de ansiedad por separación. Todos los niños más o menos a los 4 años tienen mucha ansiedad de separarse de los papás, y es normal, hace parte de su desarrollo. Pero cuando esto es excesivo, cuando se empieza a acompañar de un montón de pensamientos de todo lo malo, todo lo terrible, todo lo catastrófico que puede suceder si se separan de los papás, pues este niño puede simplemente no querer ir al colegio, ¿sí? Y no querer separarse, no querer montarse al transporte escolar, no querer pasar nunca la puerta. Estas ansiedades de separación tienen tratamiento, son de abordaje y tienen muy buenas respuestas, pero hay que entenderlo. Y si metemos el niño a la brava con una ansiedad de separación a la clase, pues imagínense cómo va a estar el pobre muchachón allá, todo el tiempo pensando que a sus papás les está pasando algo malo, que se quedó solo en el colegio, que nadie lo va a recoger en mediodía, porque es que ese es el miedo que tiene el niño, ¿sí? Entonces, por supuesto, no va a tener un rendimiento adecuado en las actividades escolares. Y hay algunos otros niños que podrían tenerle lo que llaman fobia escolar, que es decir, tenerle miedo específicamente al colegio. Digamos, yo siento que es probablemente el más infrecuente tener ese miedo tan específico al colegio, pero podría pasar, y sobre todo podría estar asociado si han habido situaciones detonantes importantes alrededor del colegio, situaciones que asusten de una manera importante al niño y que le hagan pensar que la escuela, que el colegio, que el jardín no es un lugar seguro. Y habría que pensar en ese grupo también, porque efectivamente pues tienen un gran impacto sobre su desarrollo escolar. En el nivel de la adolescencia esto también tiende a ser muy impactante. Imagínense en la adolescencia, cuando uno más está buscando su desarrollo de la personalidad, su capacidad de interacción con las otras personas, el cómo me integro a una vida de algo más parecido a la adultez, y yo no soy capaz de interactuar con las otras personas. Las amistades aquí son importantes, y no ser capaz de realizarlas pues me termina apartando de todas las actividades escolares que voy a realizar, y eso es muy importante que lo podamos intervenir y que lo podamos cambiar, porque si no, estos muchachos van a terminar metidos seguramente en otro montón de complicaciones a las que vamos a hacer también énfasis un poquito más adelante. Entonces, sin duda, cuando tenemos muchachos que podemos ver que tienen un miedo excesivo a alguna situación que se mantiene en el tiempo y que los limita para hacer alguna de sus actividades, también son muchachos que se justifica que pudiéramos evaluarlos, incluso desde edades muy tempranas, como les decía, desde los 4 o los 5 años, cuando van a ir al jardín, hacer esas intervenciones a tiempo para que el tema de la separación no sea tan fuerte, no sea tan pesado, logren ajustarse mucho mejor y tengan desempeños mucho más tranquilos y mucho más favorables a nivel escolar. Entonces, este grupo de trastornos psiquiátricos que tiene que ver con el ánimo y con la ansiedad es supremamente disfuncional en el ambiente escolar, y tenemos que evaluarlo.
¿sí? A veces nosotros, vuelvo a lo mismo, en el legítimo amor y en el legítimo deseo que tenemos de que nuestros hijos sean mejores, podemos incluso empeorar las condiciones de los niños ahí, ¿sí? Entonces uno tiene pues que estar ahí muy pendiente para poder ayudarles. Existe el otro grupo, que es el grupo de los trastornos del neurodesarrollo. Este grupo de los trastornos del neurodesarrollo, o las alteraciones, cambios, los neurodesarrollos atípicos, es uno de los grupos que probablemente generan más disfuncionalidad a la hora escolar, generan más miedos, generan más mitos y generan más reticencias frente a lo que es el psiquiatra, pero más por miedos, por informaciones no muy claras sobre lo que debemos hacer. Entonces vamos a empezar con, digamos, el que de pronto pudiera ser el más asustador de estos trastornos del neurodesarrollo, que son los trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista, ya no les decimos solo autismo, tampoco les decimos síndrome de Asperger, son terminologías que hemos ido tratando de sacar, porque hoy en día entendemos que en el autismo, en el trastorno del espectro autista, lo que hay es un desarrollo, digamos, anómalo dentro de ese cerebro, y eso hace que estos niños tengan, o estos muchachos, estos adolescentes, yo estoy hablando de niños y adolescentes, pero esto pues por supuesto está hasta la adultez, tengan una comprensión diferente del mundo, ¿cierto? Lo vean un poco diferente, entiendan algo diferente cómo está. Si estos niños no los detectamos a tiempo, pues tienden a ser muy disfuncionales en el colegio. En los trastornos del espectro autista, el nivel de inteligencia no necesariamente tiene que ser muy bajo, es decir, no todos tienen que ser los niños con autismo que ustedes vieron en las películas o que se acostumbran a ver ahí, donde tienen un nivel muy alto de disfuncionalidad, y por eso se habla de discapacidad, ¿cierto? Porque no son capaces como de llevar su vida con la normalidad. Hay un grupo muy amplio, ¿cierto?, de niños con trastorno del espectro autista que tienen un nivel de inteligencia y una capacidad normal, ¿sí?, pero que atrae por las mismas dificultades que tiene este autismo, que es esa dificultad para relacionarse, para mantener un lenguaje recíproco, para que la comunicación sea comprensible, para cambiar de actividades, para disminuir la rigidez cognitiva, entre otros factores, hace que su vida sea muy complicada a nivel escolar, e incluso en algunas partes los han llegado pues a desescolarizar, a sacarlos, a decir que no tienen con qué, que no son capaces. Entonces estos son niños que desde muy pequeños vamos a ver, ¿cierto? Si tenemos niños pequeños, ¿cuáles serían los primeros signos de alarma que nos tendríamos que ir teniendo con los niños con autismo? Usualmente son niños que tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, pero más allá del lenguaje lo que tienen es una dificultad en la comunicación, ¿cierto? En una comunicación efectiva y eficiente, como digamos en general la tenemos todos. Tienen dificultad para conectarse emocionalmente. Típicamente las mamás, los niños con trastornos del espectro autista nos dicen, es que parece que mi hijo no me quisiera, ¿sí? Y no es eso, es que ellos tienen una forma emocionalmente distinta de conectarse, tienen unos desarrollos, lo que llamamos intereses restringidos. Suele gustarle mucho un solo tipo de cosa y quedarse en un solo tipo de cosas y no cambiar. Las rutinas son muy importantes, los cambios de actividades, el romper los horarios es una cosa completamente difícil para ellos. Entonces, en la medida que los síntomas son más impactantes, pues generan mucha más disfunción en la vida general de los niños. Serían situaciones que hay que verlos, hacerlas evaluar desde temprano. Casi siempre los niños con trastornos del espectro autista vemos las diferencias incluso antes de iniciar las actividades escolares, porque esto se alcanza pues a ver desde las familias, es como lo más usual. Dentro de este mismo grupo de los trastornos del neurodesarrollo aparece por supuesto el otro que es muy importante que lo conversemos un buen ratico, porque posiblemente es el más frecuente de la infancia, el que genera más dificultades, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es que todos los niños son inquietos, eso no es verdad. Es que las profesoras ninguna tiene paciencia, tampoco es verdad. Listo, eso no juega todo para ningún lado, pero hay que aprender cuando lo que estamos viendo de estos muchachos definitivamente representa una alteración en el neurodesarrollo. ¿Qué es el trastorno por el déficit de atención e hiperactividad?
nos hemos acostumbrado culturalmente a pensar que el TDAH, ¿sí?, es sinónimo de niño necio. Y aunque eso es muy llamativo, no es el total de los niños, ¿sí? De hecho, pues eso tiene que ver más con temas de norma, muchas veces, que el mismo déficit de atención. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como les contaba, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, tiene que ver con el nivel de maduración del cerebro del niño. Eso mismo quiere decir que con los años esto va cambiando, a la medida que el niño va creciendo, el trastorno va cambiando. Y también quiere decir que en general debería tener una tendencia natural a desaparecer, ¿sí? ¿En qué consiste? Los niños con déficit de atención o con TDAH tienen una dificultad neurobiológica muy específica para activar unas áreas del cerebro que están, digamos, para este lado del cerebro aquí adelante, donde hay muchas funciones que llamamos funciones mentales superiores, o casi les dicen, pues, que tiene que ver con qué, no solamente con la atención, ese es el nombre que tiene, históricamente está, no se le ha cambiado, pero realmente yo personalmente creo que no debería llamarse ya así, que deberíamos tener un nombre que integrara mucho más, porque realmente no es solamente la atención, es la capacidad que el niño tiene para mantener una memoria de trabajo que funcione bien, de la capacidad de planificar, la capacidad de inhibir la conducta, la capacidad de seleccionar los impulsos, el cálculo rápido, la abstracción, lo que tiene que ver con la planificación. Entonces son un montón de cosas que cuando se van juntando terminan fallando todas juntas y hacen que el niño le termine yendo mal en el colegio, y no tiene que ver con inteligencia, porque ese es otro de los miedos que uno tiene como papá, es que dicen cuando, es que como tiene un déficit de atención, entonces es que tiene una discapacidad intelectual, es que es bruto, es que es retrasado, y no tiene nada que ver en ese sentido, ¿sí? Aunque algunos niños con déficit de atención pudieran tener una discapacidad intelectual, no necesariamente van juntos, son trastornos que tienen espectros completamente diferentes. El niño con déficit de atención en general es un niño con una inteligencia normal, es un niño con una capacidad normal. El problema es que si yo no activo bien todas mis áreas del cerebro, difícilmente voy a tener éxito escolar, ¿sí?, aún siendo muy inteligente, ¿sí? Y hay niños a los que les hacen las pruebas y ven unos coeficientes intelectuales muy superiores, pero les va muy mal en el colegio, ¿sí? Y no les va bien por estas situaciones, porque es que uno necesita como tener todo eso metido ahí funcionando para poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Listo. El déficit de atención se caracteriza por síntomas en 3 núcleos muy importantes: el núcleo de la atención, el núcleo de la hiperactividad y el núcleo de la impulsividad. Históricamente los hemos usado como los criterios diagnósticos, y aunque, como les dije, son muchas más cosas las que están ahí, esos criterios nos han demostrado una altísima capacidad para entender cuando el niño tiene un déficit de atención. Entonces, cuando hablamos de un niño con déficit de atención, estamos hablando de un niño que persistentemente, es decir, esto no pasa en una semanita, es un niño que lleve meses así, y si es un niño muy pequeñito, años, ¿cierto? Si es no, a los 4 años, no. Esto tiene que ser un niño que lleve 6 meses a un año presentando exactamente las mismas dificultades, ¿sí? Que le tiene que pasar en todas partes, ¿sí? Porque uno no puede tener un TDAH en el colegio y en la casa no. Entonces los niños con TDAH tienen las mismas cosas en la casa, en el colegio, en la clase de bicicross, en la clase de fútbol, en todas partes. Listo, tiene que pasar eso. Y tiene que haber la acumulación de un número de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Entonces, en la inatención son niños que se distraen muy fácil, que no son capaces de mantener un tiempo pues como adecuado en las actividades, que se atrasan todo el tiempo, que se les pierden los útiles, que se les olvidan fácilmente las cosas. Son niños que no saben dónde pusieron, dejan las actividades a la mitad, ¿cierto? Eso es muy típico, arrancan a hacer una tarea, pero todos quedan empezados, todos los cuadernos quedan empezados, todos están atrasados. Es un niño que
es muy inquieto, es decir, esos niños que parece una frase muy típica, puede ser que parece que tuvieran un motorcito adentro, todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo se paran del puesto, se mueven en el puesto, son muy típicos, es que no, tienen que estar todo el tiempo aquí y se mueven, ¿cierto? Y no son capaces de quedarse quietos, eso también es una queja muy frecuente de los profesores, y los de la casa le dicen, no, en la casa se montan los muebles, se montan los muros, se montan los techos, todo ese tipo de cosas, no es capaz de quedarse quieto, se comen las uñas, muerden con frecuencia la ropa, todos los lápices, todos los colores, todos los borradores están mordidos, todas las gafas se pierden y se dañan en la primera semana, ¿sí? Les ponen brackets, se los arrancan, todo ese tipo de situaciones, son muy inquietos, ¿cierto? Su nivel de actividad motora es muy alto y son muy impulsivos. ¿Cómo así que son muy impulsivos? Tienen muy poca capacidad para medir las consecuencias de lo que van a hacer y inhibir lo que van a hacer. Entonces esos muchachos es que él termina peleando con todo el mundo, pero es un pelado agresivo, no, él no es agresivo, él no es bravo, él no le gusta pelear, pero termina peleando con todos. ¿Por qué? Porque como nunca mide el riesgo de lo que va a hacer, entonces termina siempre las peleas. Son pelados que cada 2 o 3 meses van y consultan por una fractura. Una vez tuve un muchacho así, ¿sí? Me llegó a la consulta y tenía 8 fracturas, un niño de 8 años, 8 o 9 años, tenía 8 fracturas ya en la vida, y eran todas fracturas por impulsividad. En la bicicleta se tiran de cualquier parte, se montan en cualquier muro, y uno podría decir, no, qué cosa tan terrible, qué falta de cuidado, y no es así, porque como estos niños son tan inquietos, es muy difícil lograr esos acompañamientos. Entonces miren que estas son cosas que pueden impactar muy fuertemente, no solamente en el desempeño escolar, sino en la vida. El déficit de atención y hiperactividad es un trastorno que las principales consecuencias, perdón, incluso muchas veces no son en el momento, sino que tienden a ser a futuro. Hoy en día que hemos realizado estudios de seguimiento a muy largo plazo, y cuando hablo de muy largo plazo estamos hablando de estudios de seguimiento de 20, 30 años con pacientes que tenían déficit de atención, nos hemos logrado dar cuenta que los muchachos con déficit de atención que no tratamos en la infancia son muchachos que finalmente en la adultez no logran obtener buenos resultados en los colegios, en las universidades, consiguen trabajos con menor remuneración, sufren mucho más accidentes, son mucho más inestables en sus relaciones interpersonales, tasas mucho más altas de divorcio, tasas mucho más altas de embarazos no deseados, de embarazos en la adolescencia, tasas muchísimo más altas de consumo de sustancias. Entonces realmente la intervención temprana del trastorno de déficit de atención e hiperactividad va a marcar cuál va a ser la línea que ese muchacho puede seguir a futuro. Recuerden que les dije que era un trastorno del neurodesarrollo y que como cualquier cosa, pues si estamos hablando de neurodesarrollo significa que en la medida que se vaya desarrollando más el cerebro, pues debería cambiar, y es verdad. Una gran parte de los niños con déficit de atención seguramente con el paso de los años se les va a ir quitando, pero cuando no reciben el acompañamiento, los desenlaces a futuro, a pesar de que disminuyan los síntomas del déficit de atención, tienden a ser no tan buenos. Entonces es muy importante encontrar a tiempo a estos niños para poder hacer las intervenciones. Y existe otro grupo que es el grupo de los trastornos comportamentales, que son los que también terminan generando mucha dificultad. Los trastornos comportamentales son aquellos niños que tienen una dificultad muy específica para acatar las normas y seguir las normas y comportarse pues como bien. Están altísimamente asociados, ¿listo? Aquí, como me decía una profe alguna vez, esto es, bueno, para los que viven aquí en Medellín, pero es como cuando uno va a comprar una hamburguesa, normalmente uno no compra la hamburguesa, sino que compra todo en combo, ¿cierto? Esto siempre viene en combo. Entonces, casi siempre que tenemos un trastorno de esto de la infancia, las asociaciones, las comorbilidades son muy altas. El déficit de atención con el trastorno posicionista desafiante, por ejemplo, que es uno de los trastornos de conducta de los que vamos a hablar, tienen una asociación que está superior al 70%. Entonces uno casi que dice que siempre vienen juntos, que siempre están ahí y que siempre hay que hacerlo y que siempre hay que pensarlos. Además, las comorbilidades con otro tema
por ejemplo, con los trastornos del ánimo, que creo que me lo habían preguntado por acá, es muy alta. Los niños con déficit de atención tienden a deprimirse mucho más. Yo se los digo a las mamás, piensen que esto es como una bola de nieve. El niño con déficit de atención es un niño que todo con frecuencia empieza a quedarse aislado, que le hacen bullying, que los profes le dicen todos los días que es el malo, que no sirve, que lo regañan, todos los días pelea con el papá, todos los días pelea con la mamá, todos los días pelea con el hermanito. Pues son niños que inevitablemente, digamos, van siguiendo un camino hacia que aparezca un trastorno del ánimo. Entonces, por eso esas comorbilidades son muy altas, son muy altas, y las consecuencias de ese déficit de atención a futuro pueden ser personas que terminen con cuadros depresivos crónicos, con cuadros ansiosos crónicos, y eso está pues claramente visto desde lo que les explicaba, desde la epidemiología de largo plazo que vamos siguiendo. Entonces es muy importante poder hacer esas intervenciones. Si volvemos a los trastornos de la conducta, porque si no yo me voy aquí embolatando, me pierdo y arrancamos a conversar otra vez de otras cosas. Entonces son niños que tienen esas dificultades específicamente para acatar la norma. Normalmente estos trastornos tienen mucho más que ver con el ambiente familiar, con cómo desde lo social, desde lo familiar, desde lo ambiental somos capaces de poner la norma e intervenir esas situaciones, que con cómo los muchachos pudieran tener alguna genética específicamente para eso. Y aunque muchos estudios hoy en día sugieren que claramente pues si hay una carga biológica frente a eso, lo ambiental es mucho más llamativo. Dentro de esos grupos podríamos identificar niños que tienen una oposición a la norma, que es el trastorno oposicionista desafiante. Son muchachos que son más reaccionarios, que son desafiantes, que le llevan la contraria a los profes, que le llevan la contraria a los papás, son muy irritables, que viven es como mal geniados a toda hora, y se acompañan mucho del déficit de atención. Con estos muchachos las intervenciones psicológicas probablemente sean las más importantes, ¿sí?, para aprender, porque son niños que tienen que aprender a llevar la norma, a ser capaces de entender que no siempre se obtiene todo, ¿cierto?, a retrasar el premio, o sea, que no todo se tiene que obtener ahí mismo. Eso es lo que llaman como la capacidad de frustrarse, que a mucha gente no le gusta, pero como se dice, pero es que realmente uno sí tiene que aprender a frustrarse en la vida, es decir, a dilatar la recompensa, a esperar un poquitico más para que las cosas mejores pasen un poquito después. Entonces eso es muy importante enseñárselo a estos muchachos porque les cuesta mucho. Y hay otro grupo que son los trastornos de conducta un poquito más graves, los trastornos disociales, donde son muchachos que tienen más dificultad con la conexión emocional, que les cuesta mucho entender, tener la empatía con el otro, entender el dolor del otro, y por eso se pueden meter en conductas delictivas, en conductas más graves, y eso pues seguramente pues va a afectar de manera dura el desarrollo escolar de los pacientes. Entonces, poder entender que alguna de estas cosas está sucediendo es absolutamente fundamental para uno como papá, para nosotros pues como especialistas dedicados a la salud mental de los niños, para hacer el enfoque adecuado. Si no entendemos que estas situaciones específicas en el cerebro de los niños están sucediendo, pues es muy probable que las intervenciones que hagamos, las direcciones que les vamos a poner, no sean las adecuadas, y por eso no obtengamos como los beneficios que esperemos. Ahora, ¿esto tiene tratamiento? Esto tiene tratamiento, listo, esto por supuesto tiene tratamiento, y hay muchas cosas para hacer. Y es mucho más. Los miedos, los mitos y las irrealidades que hay frente a los tratamientos, que de verdad las contraindicaciones especiales que hay para estos temas en la infancia. Me acaban de dar una pregunta importante, y es una pregunta buena, aunque no tiene una respuesta muy clara, y es si estos trastornos definitivamente van a presuponer un trastorno de la personalidad. Digamos, pareciera que sí, o sea, y pareciera muy lógico que sí. Lo que pasa es que realmente los estudios en la infancia pues no son tan fáciles y tienen un poquito más de dificultad, pero sí pareciera, en especial lo que tiene que ver con los niños con trastorno disocial de la conducta, que la evolución hacia el trastorno de la personalidad antisocial es mucho más clara.
pero no es una asociación del 100%, es decir, no es como que el disocial, el niño con trastorno disocial de la conducta va a ser un antisocial, sino que es un niño que tiene más dificultades en el comportamiento, pero se pueden manejar y se pueden cambiar las líneas de desarrollo. ¿Listo? Bueno, los tratamientos que existen. Lo primero que tenemos que entender es que la psiquiatría ha cambiado bastante. ¿Listo? Esto ha cambiado mucho. Ha cambiado definitivamente mucho. Y las películas de terror donde las islas eran escondidas y a los pacientes los encerraban y les hacían unos electroshocks y botaban baba y todo, eso no existe. ¿Listo? Eso no debería existir, si es que existe en alguna parte del mundo. Hoy en día la psiquiatría claramente está humanizada y está definitivamente dirigida a sacar lo mejor del ser humano. Por eso nosotros no damos medicamentos que emboben, que dopen, que mantengan al niño dormido, que les dañen la personalidad, que les cambien el flow, como me dicen algunos de mis pacientes, que más me dicen por ahí, que generen adicción, que generen dependencia, que dañen el cerebro. Ninguna de esas cosas. Todos los medicamentos en general que nosotros usamos y que se deben usar están prescritos porque existe un volumen de evidencia, un volumen de evidencia científica, de estudios en el mundo que nos dicen que son seguros y que definitivamente van a tener la mayor probabilidad de servirle a ese niño específicamente. Yo digo, si yo tuviera con seguridad alguna duda de que un medicamento va a embobar, a dopar, a dormir, le va a caer mal, con seguridad que no se los mandaba. Listo, entonces esa es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Y es muy importante que saquemos esa idea de que los medicamentos en psiquiatría son un terribilis, pues una cosa horrible, pues que va a acabar con los pacientes, porque si entendemos, como lo dije desde el principio, que los trastornos son fundamentalmente neurobiológicos, ¿sí? Es decir, que hay una causa que tiene que ver con una alteración en el funcionamiento del cerebro, pues tienen mucho más impacto que los medicamentos aparezcan, y es lo que los estudios han demostrado claramente, y es que los niños que tienen este tipo de trastornos se benefician muchísimo del tratamiento con los medicamentos, y muchísimo más cuando estos tratamientos con medicamentos los combinamos con terapias, con psicoterapias específicas dirigidas para los niños. Entonces a eso voy. Lo ideal sería, digamos, casi que de alguna manera general, pensar que estos niños se van a beneficiar de este tratamiento conjunto, de un medicamento bien seleccionado específicamente para cada niño, y de una psicoterapia adecuada, bien dirigida para las necesidades específicas del trastorno del niño. En general, en psiquiatría, los medicamentos que usamos no generan adicción ni dependencia. Hay un grupo de medicamentos pequeñitos que podrían generarlas si no se usan bien. Listo, que están mucho más satanizadas en realidad este grupo de medicamentos que la realidad, porque podrían usarse y algunas personas lo podrían usar con otros fines, pero bien usados en psiquiatría la probabilidad de que generen una adicción, una dependencia es muy baja. Y la gran mayoría de los medicamentos que usamos, por ejemplo, para los trastornos depresivos, para los trastornos de ansiedad, para el déficit de atención, para los trastornos de conducta cuando son muy graves, en realidad no tienen índices pues de adicciones que sean importantes, ni de consecuencias que sean significativas. Sin embargo, por supuesto, nosotros entramos con médicos a recomendar, y lo que esperamos es que sean los papás, junto con lo que nosotros les hablamos desde psiquiatría, desde psicología especializada de los niños, quienes en conjunto tomemos una decisión que creamos que va a ser la más adecuada. Todo niño puede responder diferente, listo, todo niño puede responder de una manera distinta a un tratamiento, y así hay niños que no les caen bien los medicamentos, eso es verdad. Eso pasa, ¿sí? Yo no voy a poner aquí a decir que es que no, hay niños que les cae mal y simplemente no los podemos usar. Hay niños que responden muy bien al tratamiento con psicoterapia, solo con psicología, y les va muy bien, ¿sí? Claro que sí.
tenemos es por eso que tener una muy buena cita, una muy buena consulta con personal experto en el tema para que tomemos la mejor decisión para cada uno de los niños. Listo, entonces eso es una cosa que es muy importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en estos trastornos. Siempre es el acompañamiento, la multidisciplinariedad, que esté el psiquiatra infantil, que esté el psicólogo experto en infantil, ojalá pues especializado en niños, que le guste trabajarle a esto, que le crea a la infancia, que le tenga amor a la infancia, que le tenga amor a la ciencia, que le tenga amor al neurodesarrollo, para que podamos entender todo esto. Necesitamos por supuesto colegios que le tengan amor a la educación humanizada, pero que le tengan amor a la neurobiología, que le tengan amor al cerebro, que le tengan amor a cómo se desarrollan los niños, para que podamos desde todos los aspectos, familias que se quieran meter ahí para que esto funcione bien. Yo creo que ya llevamos un rato muy largo y yo siento que ya empiezo como a tomarme la palabra y no sé si he respondido, si se me han pasado muchas preguntas, y como les decía, yo quería que esta primera parte o este primer encuentro que teníamos de este año en el que nos íbamos a ir como reencontrando tuviera que ver más con escucharlos a ustedes, con responder algunas preguntas y en dejarlos picados, como decimos por acá, ¿cierto? Que quede esas ganitas de que nos volvamos a ver, de que conversemos específicamente de un tema y de que podamos resolver. Entonces quiero, si en estos minuticos salen algunas preguntas más de las que me quieran hablar, de las que queramos conversar, para tratar de responderlas, y si no, pues vamos cerrando este en vivo de hoy, vamos a las casitas, vamos con nuestros hijos, vamos a cenar, a dormir, después de haber compartido pues un rato muy chévere aquí entre amigos. Bueno, no sé, si no van saliendo muchas más preguntas. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Sí, amor a la infancia, aquí estamos es con el amor profundo por los niños desde todos sus aspectos, en mi caso desde la salud mental de estos niños, y vamos a trabajarles ahí. Bueno, ojalá pues si les gustó pues el video, yo lo voy a poner ahí, compártanlo, díganle amigos que estamos por acá, que vamos a seguir compartiendo contenidos educativos. Aquí el objetivo, por encima de todo, pues ustedes aquí no me van a ver vendiendo nunca ni ofreciéndoles nada. Aquí la idea es que vamos a conversar, que vamos a hablar de salud mental, que vamos a estar entre amigos, y que en el momento que lo necesiten, aquí va a estar Juan Camilo como psiquiatra pues infantil para colaborarles, para hablar y para que vamos haciendo todo. Bueno, entonces muchas gracias por haber estado acá, de verdad pues haber podido conversar con ustedes este rato ha sido algo que me llena de alegría, que me emociona profundamente, que me llena de ganas de seguir repitiendo estas cosas, y nada, que la fuerza los acompañe. Listo, cuídense bastante.